Mi padre vendió la empresa familiar sin saber que el comprador era yo. Durante años fui la hija invisible. Durante la mayor parte de mi vida, fui el error de cálculo de mi familia. Mi hermano mayor, Adrián, era el orgullo de la casa. Capitán del equipo de fútbol, carismático, seguro de sí mismo. Mi hermana, Valeria, era la favorita de todos los adultos. Ganaba concursos de belleza locales, tenía miles de seguidores en redes sociales y parecía encajar perfectamente en cualquier lugar. Y luego estaba yo, la hija silenciosa, la que prefería una hoja de cálculo a una fiesta, la que se quedaba escuchando cuando los demás hablaban. Mi padre era dueño de una empresa industrial fundada por mi abuelo décadas atrás. Había comenzado en un pequeño taller alquilado y con el tiempo, se convirtió en una compañía respetada en todo el estado. Desde que tengo memoria, las cenas familiares giraban alrededor de la empresa. Mi padre hablaba del legado, de la importancia del apellido, de cómo algún día Adrián tomaría el control del negocio. Nunca decía mi nombre, ni siquiera por cortesía. Yo me sentaba al final de la mesa observando cómo todos discutían un futuro en el que simplemente no existía. Cuando terminé la secundaria, mi padre me llamó a su oficina. Recuerdo perfectamente el olor a cuero viejo de la silla donde me sentó. Voy a ser sincero contigo, me dijo. Tu hermano y tu hermana tienen un potencial especial. Voy a invertir en ellos. Esperé. Tú tendrás que abrirte camino sola. Eso fue todo. Ni una disculpa. Ni una explicación. Solo una sentencia. Durante años trabajé en todo lo que pude. Atendí cafeterías. Organicé inventarios. Hice trabajos administrativos. Tomé turnos nocturnos. Mientras tanto estudiaba en un instituto comunitario y después conseguí transferirme a una universidad pública gracias a becas académicas. Elegí finanzas. Elegí contabilidad. Elegí aprender cómo funcionaba el dinero. Mientras tanto, Adrián estudiaba administración con todos los gastos cubiertos por mi padre. Valeria cursaba comunicación mientras seguía viviendo cómodamente en casa. Yo apenas dormía, pero aprendía. Y aprendía rápido. Cuando terminé la universidad, conseguí un puesto junior en una firma financiera. Mi salario inicial era modesto. Para mí significaba el mundo. Para mi familia no significó nada. Nadie preguntó por mi trabajo. Nadie quiso saber qué hacía. Nadie mostró interés. En cambio, cuando Adrián recibió un cargo directivo dentro de la empresa familiar sin experiencia previa, organizaron una celebración. Cuando Valeria comenzó a manejar las redes sociales de la compañía, mi madre habló de ella durante semanas como si hubiera revolucionado el marketing mundial. Yo seguía trabajando. 60, 70, a veces 80 horas semanales. Observando, escuchando, aprendiendo. A los 28 años tenía suficientes ahorros y experiencia para hacer algo que llevaba años imaginando. Fundé mi propia firma de inversiones. La llamé North River Capital. No tenía nada glamuroso. Éramos 3 socios compartiendo una oficina diminuta en un edificio viejo. Los muebles eran usados. La cafetera se dañaba cada 2 semanas. Y durante meses nadie fuera de ese pequeño espacio creyó que pudiéramos llegar muy lejos. Nuestro modelo era sencillo. Comprábamos empresas industriales con problemas. Las reorganizábamos. Reducíamos pérdidas, reparábamos procesos, y las hacíamos rentables otra vez. Resultó que toda aquella infancia escuchando conversaciones sobre manufactura sí había servido para algo. Mi padre nunca lo supo. Ni siquiera sabía que prestaba atención. Mientras Adrián jugaba videojuegos o salía con amigos, yo escuchaba a mi abuelo hablar de proveedores, maquinaria, márgenes y producción. Guardé toda esa información durante años. Sin darme cuenta. 5 años después, North River Capital había adquirido 15 compañías. Nuestro valor superaba los $200 millones. Aún así, nunca se lo conté a mi familia. No porque quisiera ocultarlo. Simplemente porque jamás preguntaron. Cada reunión familiar era exactamente igual. Mi padre hablaba del liderazgo de Adrián. Mi madre hablaba de la creatividad de Valeria. Y yo permanecía sentada en silencio.
Para ellos seguía siendo la hija que había tenido que arreglársela sola. Hasta que una llamada cambió absolutamente todo. La llamada llegó un martes por la mañana. Yo estaba revisando el informe de una adquisición cuando uno de mis contactos del sector industrial me llamó. Era alguien con quien había trabajado en varias operaciones. No era de las personas que llamaban para conversar. Si sonaba mi teléfono y aparecía su nombre, normalmente significaba que había una oportunidad. O un problema. ¿Sigues comprando empresas manufactureras? Preguntó sin rodeos. Depende de cuál. Hubo un silencio breve. Acaban de contratar un intermediario para vender Industrias Navarro. Sentí que la espalda se me tensaba. Ese era el nombre de la empresa de mi familia. La empresa de mi abuelo. La empresa que durante décadas había sido presentada como el gran legado familiar. ¿Estás seguro? Completamente. La llamada terminó pocos minutos después. Pero yo seguí mirando la pantalla apagada durante largo rato. Porque si estaban vendiendo la empresa, significaba que la situación era mucho peor de lo que imaginaba. Comencé a investigar. No tardé demasiado en descubrir la realidad. Adrián había cometido error tras error. Expansiones innecesarias. Préstamos mal estructurados. Compras impulsivas. Contrataciones absurdas. Clientes perdidos. Retrasos constantes. Costos disparados. Lo que mi abuelo había construido durante 40 años estaba sangrando dinero. Y cada mes la situación empeoraba. Lo más doloroso no era ver los números. Lo más doloroso era reconocer exactamente cuándo habían comenzado los problemas. Muchos de esos errores yo los había advertido mentalmente años atrás, simplemente observando desde lejos. Pero nadie me había pedido opinión. Nunca. Cuando el intermediario finalmente contactó a North River Capital, ya conocía cada detalle de la situación. Mis socios estaban interesados. Era una operación atractiva. La marca seguía teniendo prestigio. La infraestructura era sólida. El problema era la gestión. ¿Quieres liderar esta adquisición? Preguntó uno de mis socios. Sí. No necesité pensarlo. Quería hacerlo personalmente. No por dinero. No por orgullo. Por algo mucho más difícil de explicar. Durante 4 meses negociamos. Todo ocurrió mediante abogados, asesores y representantes. Mi padre jamás habló conmigo. Ni una sola vez. Ni siquiera sabía que estaba negociando conmigo. Para él, North River Capital era una firma más. Una empresa desconocida. Un nombre en documentos legales. Nada más. Finalmente llegamos a un acuerdo. $53 millones. Era una cifra justa. Incluso generosa considerando la deuda que íbamos a asumir. Firmamos. La operación quedó cerrada. Mi padre vendió la empresa. Y nunca supo quién estaba al otro lado de la mesa. 2 días después llegó la cena familiar de otoño. La primera desde que se había completado la venta. Conduje hasta la casa de mis padres en mi viejo sedán. Tenía dinero suficiente para comprar cualquier coche que quisiera. Simplemente nunca me había importado. Cuando llegué, Adrián ya estaba allí. Había aparecido conduciendo un automóvil deportivo que mi padre le había regalado años atrás. Valeria llegó poco después en un vehículo de lujo que tampoco había pagado ella. Todo parecía exactamente igual que siempre. La misma casa. La misma mesa. Las mismas conversaciones. La misma sensación de ser invisible. Hasta que mi padre se levantó con una copa en la mano. Conocía esa postura. Era la postura de los anuncios importantes. Todos guardaron silencio. Tengo noticias. Sonrió. Vendí la empresa. La habitación explotó. Mi madre se quedó inmóvil. Valeria abrió los ojos. Adrián parecía incapaz de procesarlo. ¿Qué significa que la vendiste? Mi hermano fue el primero en reaccionar. Significa exactamente eso. Pero yo iba a dirigirla. Mi padre respiró profundamente. Ya no. La tensión se volvió palpable. Papá. Lo intentaste, Adrián. Pero la empresa necesitaba otra dirección. Mi hermano estaba rojo.
completamente rojo. Me prometiste que sería mía. Nunca te prometí nada. El silencio posterior fue incómodo. Muy incómodo. Valeria intervino. ¿Y cuánto pagaron? Mi padre sonrió. 53 millones. Mi madre soltó una exclamación ahogada. Valeria parecía impresionada. Adrián parecía furioso. Entonces llegó el segundo golpe. Su madre y yo vamos a usar ese dinero para nuestra jubilación. Nadie habló. ¿Qué? Adrián casi gritó. Ya son adultos. Mi padre siguió hablando. Han tenido ventajas suficientes. Ahora les toca construir su propio futuro. Aquello provocó una explosión inmediata. Mi hermano golpeó la mesa. Valeria comenzó a protestar. Mi madre intentó calmarlos. Yo seguí comiendo en silencio, observando, escuchando, como siempre. Entonces Adrián lanzó la pregunta que cambiaría todo. ¿Quién compró la empresa? Mi padre respondió sin dudar. North River Capital. Sentí que algo se movía dentro de mí. No era nerviosismo. No era miedo. Era algo mucho más extraño. La sensación de estar observando una reacción en cadena que nadie más podía ver. Son inversionistas serios, continuó mi padre. Mantendrán la mayoría de los empleados. Todos seguían discutiendo. Hasta que Adrián me miró. ¿Tú no vas a decir nada? Levanté la vista. ¿Sobre qué? Acaban de vender la empresa de la familia. Tomé un sorbo de agua. Con calma. He oído hablar de North River Capital. Mi voz salió tranquila. Tienen buena reputación. Mi padre asintió inmediatamente, como si por primera vez alguien estuviera de acuerdo con él. Exacto. Eso mismo pienso. Después me señaló. Siempre se le dieron bien los números. Aquello fue lo más parecido a un elogio que había recibido de él en toda mi vida. Y ocurrió el mismo día en que yo era propietaria de la empresa que acababa de venderme sin saberlo. Tenía la frase preparada. La había imaginado cientos de veces. Papá, la compradora fui yo. La tenía lista. Podía decirla. Podía terminar todo en ese instante. Pero mientras observaba a Adrián quejarse y a Valeria calcular cuánto dinero creía merecer, comprendí algo. Si revelaba la verdad esa noche, terminaría demasiado rápido. Yo quería que descubrieran la verdad lentamente. Quería que conocieran al nuevo propietario. Quería verlos hablar con esa persona. Quería escuchar lo que realmente pensaban, sin saber quién era. Así que guardé silencio. Y sonreí para mí misma. Porque sabía algo que nadie más en esa mesa sabía. El lunes siguiente, la nueva dueña de la empresa iba a presentarse oficialmente. Y cuando abrieran la puerta de aquella sala de juntas, me verían entrar a mí. El lunes llegué a la fábrica a las 8 de la mañana. Aparqué lejos de la entrada, en la zona de visitantes. Técnicamente podía haber usado cualquier espacio del estacionamiento. Después de todo, la empresa ya me pertenecía. Pero no quería entrar como una conquistadora. Quería observar primero. Me quedé unos segundos dentro del coche mirando el edificio principal. Habían pasado muchos años desde la última vez que caminé por aquellas instalaciones. Sin embargo, reconocí cada rincón. Mi abuelo me había traído allí incontables sábados cuando era niña. Mientras Adrián dormía o jugaba videojuegos, yo lo seguía por los talleres haciendo preguntas. Preguntas sobre máquinas. Preguntas sobre materiales. Preguntas sobre procesos. Mi abuelo siempre las respondía. A veces con paciencia. A veces riéndose. Pero siempre respondía. Me bajé del coche. Llevaba un traje gris oscuro. Zapatos bajos. Cabello recogido. Nada llamativo. Nada ostentoso. Simplemente profesional. La recepcionista levantó la vista cuando entré. Buenos días. Buenos días. Antes de que pudiera decir algo más, escuché una voz conocida detrás de mí. ¿Sofía? Me giré. Era Adrián. Llevaba un café en una mano y el teléfono en la otra. Se quedó observándome unos segundos. Como si algo no encajara.
como si estuviera viendo una versión de mí que nunca había considerado posible. ¿Qué haces aquí? Tengo una reunión. Se rió. La misma risa de siempre. La misma que utilizaba cuando éramos niños y creía que acababa de decir una tontería. ¿Una reunión aquí? Sí. ¿Con quién? Con la gente de North River Capital. La sonrisa desapareció por un instante. Después pareció encontrar una explicación que le resultó más cómoda. Ah, claro. Asintió. Trabajas para ellos. No respondí. No hacía falta. Ya estaba construyendo una historia completa en su cabeza. Una historia donde yo era una empleada cualquiera enviada por los nuevos dueños. Nada más. Me tomó suavemente del brazo y me llevó hacia una esquina del vestíbulo. Bajó la voz. Escucha. Sí, tú vas a conocer a los que mandan, ¿verdad? Supongo. Necesito que me ayudes. Ahí estaba. La primera petición. Ni siquiera habían pasado 5 minutos. ¿Ayudarte cómo? Habla bien de mí. Lo dijo con total naturalidad. Diles que la empresa me necesita. Que conozco cada rincón de este lugar. Tuve que hacer un esfuerzo enorme para no sonreír. Porque en realidad estaba pidiéndome que hablara bien de él, ante mí misma. Haré lo que pueda. Adrián pareció aliviado. Sabía que podía contar contigo. No, no lo sabías. Nunca habías contado conmigo. Esa era precisamente la diferencia. Entramos a la sala de juntas. Mi padre ya estaba allí. También varios abogados y asesores. Valeria apareció pocos minutos después. Llevaba ropa que parecía diseñada para una sesión de fotos, no para una reunión industrial. Todo seguía exactamente igual, cada uno interpretando el papel que había desempeñado durante años. Hasta que uno de los representantes de North River Capital se levantó al verme. Buenos días, señora Ortega. Mi apellido, no el de mi familia. El apellido que utilizaba profesionalmente. El apellido que aparecía en todos los contratos. Mi padre frunció ligeramente el ceño. Adrián ni siquiera pareció notarlo. Simplemente asumió que era una formalidad. Tomé asiento. Y elegí la cabecera de la mesa. Nadie dijo nada. Nadie me pidió moverme. Porque todavía no entendían lo que estaba ocurriendo. Podemos comenzar, dije. Adrián tomó inmediatamente el control de la conversación. Como siempre. Sacó informes, presentaciones, gráficos. Empezó a explicar por qué la empresa seguía siendo una gran oportunidad. Según él, todos los problemas habían sido consecuencia del mercado. Factores externos. Circunstancias inevitables. Mala suerte. Escuché durante 20 minutos. Sin interrumpir. Sin discutir. Sin corregir. Cuando terminó, abrí mi carpeta. Tengo algunas preguntas. La sala quedó en silencio. Claro. Adrián sonrió. Todavía confiado. Todavía convencido de que dominaba la situación. El contrato perdido con Geraisen Manufacturing. Su sonrisa vaciló. ¿Cuál de ellos? El de marzo. 14 semanas de retraso. La sonrisa desapareció. Bueno. Hubo problemas logísticos. ¿Y el contrato de Austin? No respondió inmediatamente. ¿Cuál? El cancelado por errores repetidos de especificación. Mi padre giró lentamente la cabeza hacia él. Yo continué. Y los 4 préstamos adquiridos durante los últimos 18 meses. Era una expansión estratégica, que duplicó la capacidad productiva justo cuando las ventas estaban cayendo. Ahora nadie sonreía. La atmósfera había cambiado. Valeria intentó intervenir. Bueno, pero la imagen de la empresa también es importante. La miré. ¿Tú gestionabas marketing? Sí. Enderezó la espalda. Llevo años haciéndolo. ¿Cuántas campañas completas lanzaste el año pasado? Parpadeó. Bueno. ¿Cuántas? No respondió. Tomé una nota en mi carpeta. Ella interpretó aquello como algo positivo. No lo era. La reunión continuó durante casi 2 horas. Yo preguntaba. Ellos respondían.
o intentaban responder. Mi padre apenas habló. Pero cada vez que demostraba conocer un dato exacto, una cifra precisa o el historial de un proveedor, notaba que me observaba más atentamente, como si intentara resolver un rompecabezas, como si algo comenzara a incomodarlo. Cuando finalmente terminamos, Adrián volvió a acercarse. Esta vez parecía más serio, más nervioso. Oye, ¿sí? ¿Quién toma la decisión final? ¿Sobre qué? Sobre los puestos directivos. Lo miré. El propietario. Necesito hablar con él. Entiendo. ¿Puedes presentármelo? 30 años. 30 años esperando que alguien de mi familia me hiciera una pregunta importante. Y la primera vez que sucedía era para pedirme acceso a una persona que tenían delante. Sí. Asentí. Puedo organizarlo. Su rostro se iluminó. Perfecto. Me dio una palmada en el hombro. Sabía que me ayudarías. Lo vi alejarse mientras hablaba por teléfono. Escuché cómo le decía a alguien que ya tenía contactos dentro de la nueva administración. Cuando la sala quedó vacía, comencé a guardar mis documentos. Mi padre seguía sentado. No se había movido. Sofía. Levanté la vista. ¿Sí? ¿Desde cuándo haces este tipo de trabajo? Hubo un silencio. Largo. Pesado. Desde hace muchos años. Esperó. Como si creyera que iba a continuar. No lo hice. Porque la siguiente parte de la respuesta era mucho más dolorosa. Desde hace muchos años. Solo que nadie se molestó en preguntar. Recogí mi carpeta. Y salí de la sala. Sin saber que aquella misma noche, Adrián comenzaría a enviarme mensajes desesperados intentando impresionar al dueño de la empresa. Sin imaginar que, durante las siguientes semanas, terminaría rogándole trabajo a la persona que había ignorado durante toda su vida. Y aún faltaba la revelación más grande de todas. Los mensajes comenzaron esa misma noche. El primero llegó cerca de las 11. Gracias por la ayuda de hoy. Creo que la reunión salió bastante bien. ¿A qué correo puedo enviar mi resumen ejecutivo? No respondí. 3 minutos después llegó otro. Quiero asegurarme de que el propietario vea todo lo que he logrado estos años. Y después otro. Y otro. Para la mañana siguiente ya tenía 5 mensajes. Para el miércoles eran 9. Todos con el mismo objetivo. Convencer al dueño de la empresa de que él era indispensable. Lo más irónico era que cada uno de esos mensajes terminaba exactamente donde él quería que llegaran. A mí. Los leía sentada en mi oficina del piso 16 de un edificio corporativo en Denver. Una oficina que mi familia ni siquiera sabía que existía. Desde aquella ventana podía ver media ciudad. Y allí estaba Adrián, enviando correos convencido de que yo era apenas una empleada con acceso privilegiado a la dirección. Mi asistente también comenzó a reenviarme los correos que enviaba a la cuenta corporativa general de North River Capital. 3 correos en 48 horas. Todos marcados como urgentes. Todos intentando llamar la atención. Abrí el documento que había adjuntado. Era su currículum. Lo leí completo. Y cuanto más avanzaba, peor se volvía. Afirmaba haber liderado el crecimiento de la empresa. Decía que había impulsado la modernización operativa. Hablaba de expansión estratégica, de resultados extraordinarios, de liderazgo transformador. Parecía la descripción profesional de alguien completamente distinto, porque yo conocía los números reales, conocía las pérdidas, conocía las deudas, conocía los contratos cancelados, conocía el desastre que había dejado detrás. Me quedé observando la pantalla durante varios minutos, y terminé recordando algo que no había pensado en años. Cuando tenía 16 años obtuve la mejor nota de matemáticas de toda la escuela. Llegué emocionada a casa. Pensé que alguien se alegraría. Adrián se rió. Eso sirve para ganar exámenes, no para ganar dinero. Mi padre no dijo nada. Mi madre cambió de tema. Aquella noche cené sola. Ahora ese mismo hermano me enviaba mensajes suplicando que recomendara su perfil. La vida tenía un sentido del humor muy extraño. Finalmente le respondí.
El propietario aceptó reunirse contigo para una evaluación formal. Su respuesta llegó en menos de 20 segundos. Sabía que podías ayudarme. Le envié fecha, hora, dirección. Jueves, 11 de la mañana. Oficinas centrales de North River Capital. La noche anterior apenas dormí. No porque estuviera nerviosa, sino porque llevaba años imaginando algo parecido. No exactamente aquello, pero sí el momento en que mi familia finalmente tendría que verme como realmente era. El jueves llegué temprano. Mi asistente tenía todo preparado. La sala de reuniones principal. Documentación. Reportes. Estados financieros. Expedientes. A las 11 en punto apareció Adrián. Traje impecable. Zapatos recién lustrados. Portafolios de cuero. Expresión confiada. Mi asistente lo condujo hasta la sala. Yo esperé 2 minutos antes de entrar. Cuando abrí la puerta, él ya estaba saludando a uno de mis socios. Se levantó inmediatamente. Mucho gusto. Le estrechó la mano con entusiasmo. Después me dedicó apenas una mirada rápida. Una mirada distraída. Como quien saluda a alguien de menor rango. Hola, Sofía. Y señaló una silla lateral. Puedes sentarte ahí. Casi me hizo gracia. Mi socio tuvo que mirar hacia otro lado para ocultar la sonrisa. Yo simplemente caminé hasta la cabecera de la mesa. Y me senté. La misma posición que había ocupado en la fábrica. La misma posición que nadie parecía cuestionar. Abrí la carpeta. Cuéntame sobre tu gestión. Adrián comenzó a hablar. Y no dejó de hacerlo durante casi 15 minutos. Explicó cómo había impulsado la modernización. Cómo había transformado operaciones. Cómo había tomado decisiones audaces. Cómo había enfrentado circunstancias difíciles. Todo sonaba impresionante. Hasta que uno conocía la verdad. Cuando terminó, hice la primera pregunta. La expansión de capacidad. Sí. Sonrió. Una decisión estratégica importante. ¿Por qué duplicaste producción cuando las ventas ya llevaban 3 trimestres consecutivos cayendo? La sonrisa vaciló. Bueno, había proyecciones. ¿De quién? No respondió inmediatamente. Pasé a la siguiente pregunta. El contrato de Rivertech. Eso fue un problema de logística. ¿Quién supervisaba logística? Silencio. Otra pregunta. ¿Cuál era el costo unitario promedio del producto principal durante el último trimestre? No lo sabía. ¿Y el margen operativo real? Tampoco. ¿Y el costo mensual de nómina? Intentó responder. Falló. 1 vez. 2 veces. 3 veces. Cada respuesta era más vaga que la anterior. Comenzó a ponerse incómodo. Luego molesto. Finalmente irritado. ¿Esto es una entrevista o un interrogatorio? Sonreí. Una evaluación. Parece otra cosa. Su mandíbula estaba tensa. El propietario necesita a alguien que conozca la empresa desde dentro. Sentí algo extraño al escucharlo. Porque precisamente yo conocía esa empresa desde dentro. Desde mucho antes que él. Yo había recorrido aquellos pasillos de la mano de mi abuelo. Había aprendido nombres de piezas antes de aprender álgebra. Había escuchado conversaciones sobre producción mientras él pensaba en deportes y coches. Pero no dije nada. Lo dejé seguir hablando. Entonces cometió un error. Uno enorme. Se inclinó hacia mi socio y señaló discretamente hacia mí. Mi hermana siempre fue buena con los números. Lo dijo como un cumplido. Pero sonó exactamente igual que cuando éramos adolescentes. Condescendiente, reduciéndome a una curiosidad académica, a alguien útil para hacer cálculos, no para liderar, no para decidir. Mi socio permaneció completamente serio. Yo también. Seguimos con la entrevista. Durante 40 minutos. 40 minutos en los que quedó claro que Adrián conocía mucho menos la empresa de lo que creía. Cuando terminó, volvió a mostrarse confiado. Incluso optimista. Se puso de pie. Estrechó la mano de mi socio. Agradezco la oportunidad.
Luego me dio una palmada amistosa en el brazo. Gracias por recomendarme. Te debo una. Lo acompañé hasta el ascensor. Mientras esperaba, sonó su teléfono. Contestó inmediatamente. Sí, salió muy bien. Sonrió. Creo que ya está prácticamente asegurado. Las puertas se cerraron. Y desapareció. Mi socio esperó unos segundos antes de hablar. ¿Piensas decirle quién eres? Miré el ascensor. Sí. ¿Cuándo? Todavía no. Porque aún faltaba algo. Aún necesitaba entender qué harían cuando desapareciera la red de seguridad que habían tenido toda la vida. Y justo aquí, antes de seguir con la historia, hago una pausa rápida al más puro estilo Reddit. Si están disfrutando este relato y quieren conocer el desenlace completo, recuerden suscribirse, dejar un like y contar en los comentarios qué creen que hará Adrián cuando descubra quién ha estado tomando todas las decisiones desde el principio. Tengo curiosidad por saber en qué momento ustedes habrían revelado la verdad. Volviendo a la historia. Las semanas siguientes cambiaron todo. Porque mientras Adrián esperaba una respuesta sobre su supuesto ascenso, yo empecé a pasar cada día dentro de la fábrica. Y lo que descubrí allí me hizo comprender que los problemas eran mucho peores de lo que mostraban los informes. Durante las siguientes semanas prácticamente me mudé a la fábrica. Llegaba antes de las 7 de la mañana. Muchas veces antes incluso que los supervisores. Me gustaba recorrer las instalaciones cuando todavía se escuchaban más motores arrancando que conversaciones. Era en esos momentos cuando una empresa mostraba su verdadero estado. No en los informes. No en las presentaciones. No en las reuniones. En el piso de producción. Entre las personas que realmente hacían funcionar el negocio. Los primeros días nadie sabía muy bien quién era yo. Sabían que venía de North River Capital. Sabían que tenía autoridad. Pero no entendían exactamente cuál era mi papel. Y eso me convenía. Podía observar sin que intentaran impresionarme. Podía escuchar sin filtros. Podía descubrir la verdad. Fue así como conocí a Ernesto. Era el jefe de planta. 62 años. Casi 3 décadas trabajando allí. Manos ásperas. Espalda encorvada. Y una memoria prodigiosa para recordar cualquier detalle relacionado con la producción. Al principio me trató con cortesía profesional. Nada más. Había visto demasiados ejecutivos pasar por aquella fábrica. Demasiados trajes caros prometiendo soluciones mágicas. Demasiadas personas tomando decisiones sin entender lo que ocurría en el taller. No confiaba fácilmente. Y tenía razones para ello. Durante una de nuestras primeras conversaciones le pregunté por una línea de producción que se detenía varias veces al día. Me dio una explicación rápida. Superficial. Probablemente esperando que asentara sin comprender. En lugar de eso, le pregunté si el problema estaba en el sistema de calibración o en la pieza de alineación que alimentaba el molde principal. Se quedó mirándome. Durante varios segundos. ¿Cómo sabe eso? Porque he visto ese problema antes. Seguía observándome. Intentando descifrarme. No parece alguien que haya trabajado en una planta. No lo he hecho. Entonces. Sonreí. Digamos que crecí escuchando conversaciones muy aburridas para la mayoría de la gente. Aquello fue suficiente. A partir de ese momento comenzó a hablarme de verdad. Y lo que descubrí fue peor de lo que esperaba. Había maquinaria multimillonaria parada desde hacía meses. Equipos comprados durante la expansión de Adrián que nadie sabía utilizar correctamente. Capacidad instalada desperdiciada. Inventario acumulado. Procesos mal organizados. Y una larga lista de empleados experimentados que habían sido despedidos para reducir costos mientras se contrataba gente sin preparación. Cada nuevo dato me enfurecía un poco más. Porque veía el esfuerzo de toda una generación siendo destruido por decisiones impulsivas. No por mala suerte. No por el mercado. Por incompetencia. Empezamos a corregir. Renegocié préstamos. Revisé contratos. Recuperé proveedores. Llamé personalmente a antiguos clientes. Algunos se negaron a regresar. Otros aceptaron escuchar. Uno de los más importantes aceptó una prueba. Solo una.
pero era suficiente para empezar. Una mañana ocurrió algo que aceleró el cambio. Una de las líneas principales se detuvo inesperadamente. Los operadores estaban intentando resolver el problema. Sin éxito. La producción estaba paralizada. Me acerqué. Observé unos segundos. Después me quité la chaqueta. Me arremangué. Y me puse a trabajar junto a ellos. No fue nada heroico. Ni espectacular. Simplemente identifiqué una pieza mal ajustada que estaba generando una desalineación constante. 10 minutos después la línea volvió a funcionar. Cuando levanté la vista me encontré con media sección observándome. Nadie dijo nada. Pero la noticia corrió por toda la fábrica. Al día siguiente el ambiente era diferente. Las personas empezaron a acercarse, a contarme cosas, a señalar problemas, a proponer soluciones, porque por primera vez en años sentían que alguien estaba escuchando. Y eso valía más que cualquier discurso corporativo. Una tarde, cuando ya me dirigía al estacionamiento, Ernesto me alcanzó. Se quitó la gorra. ¿Puedo decirle algo? Claro. Miró hacia las instalaciones. Luego volvió a mirarme. Usted me recuerda al fundador. Me quedé inmóvil. No esperaba escuchar eso. ¿En serio? Asintió. No a su hijo. No a la generación que vino después. A él. Al hombre que empezó todo esto. Por alguna razón aquella frase me golpeó más que cualquier reconocimiento profesional que hubiera recibido. Porque inmediatamente recordé a mi abuelo. Los sábados. Las visitas a la fábrica. Las preguntas interminables. Su paciencia. Su orgullo cuando aprendía algo nuevo. Durante años había pensado que esos recuerdos solo tenían valor sentimental. Ahora entendía que habían construido mucho más que eso. Habían construido la persona que terminé siendo. Esa noche regresé a casa pensando en él. Y por primera vez desde que compré la empresa sentí algo parecido a la paz. No había recuperado la fábrica para demostrar nada. No realmente. La había recuperado porque una parte de mí se negaba a ver desaparecer lo que él había construido. Mientras tanto, Adrián seguía enviándome mensajes. Cada pocos días aparecía uno nuevo. Preguntando por la decisión. Preguntando por el propietario. Preguntando cuándo recibiría una respuesta. Yo seguía aplazándolo. No por crueldad. Porque aún no era el momento. Y entonces ocurrió algo inesperado. Mi padre empezó a aparecer en la fábrica. Al principio decía que estaba cerrando asuntos pendientes. Después que quería despedirse de algunos empleados. Más tarde dejó de inventar excusas. Simplemente aparecía. Y observaba. Observaba cómo los trabajadores se acercaban a mí. Cómo los supervisores me consultaban decisiones. Cómo los bancos me llamaban directamente. Cómo los abogados esperaban mi aprobación. Cómo firmaba documentos que solo podía firmar una persona. El dueño. Cada día parecía más confundido. Más pensativo. Más silencioso. Hasta que una tarde me esperó junto a mi coche. El estacionamiento estaba casi vacío. El sol comenzaba a caer. Y en cuanto lo vi comprendí que algo había cambiado. Porque la expresión de su rostro era completamente distinta. Era la expresión de alguien que finalmente había empezado a conectar las piezas. Sofía. Hola, papá. Permaneció unos segundos en silencio. Necesito preguntarte algo. Su voz sonaba extraña. Más frágil. Más cautelosa. Adelante. Me observó fijamente. Como si estuviera intentando ver a una persona que había tenido delante toda la vida, pero nunca había conocido realmente. Tú no eres simplemente una empleada de North River Capital, ¿verdad? Sentí que el corazón me daba un pequeño vuelco. Había llegado más lejos de lo que esperaba. Mucho más lejos. Lo miré. Y por primera vez entendí que estaba empezando a sospechar. No de una parte de la verdad. De toda la verdad. Y aún faltaba la reunión definitiva. La reunión donde toda la familia estaría presente. La reunión donde ya no habría forma de ocultar nada. La reunión en la que finalmente descubrirían quién había comprado el legado familiar.
y cuando eso ocurriera, nada volvería a ser igual. Durante los días siguientes no pude dejar de pensar en la pregunta de mi padre. Tú no eres simplemente una empleada de North River Capital, ¿verdad? Había estado tan cerca de descubrirlo. Y aún así no se lo dije. Porque después de todo lo que había ocurrido, necesitaba que la verdad saliera a la luz de la manera correcta. Con todos presentes. Sin excusas. Sin interpretaciones. Sin posibilidad de que alguien fingiera no entender. Mientras tanto, la vida seguía avanzando. Y por primera vez en muchos años, las consecuencias empezaban a alcanzar a Adrián y Valeria. Mi madre me llamaba ocasionalmente. No para hablar de la empresa. No para preguntar por mí, sino porque estaba preocupada por ellos. Al parecer, los problemas financieros habían aparecido mucho más rápido de lo que esperaban. Durante años habían vivido bajo la idea de que la empresa siempre estaría ahí, que el dinero siempre llegaría, que el apellido resolvería cualquier dificultad. Ahora descubrían que el mundo real funcionaba de otra manera. Adrián seguía esperando que North River Capital lo confirmara como director operativo. Valeria seguía convencida de que terminarían ofreciéndole algún puesto importante relacionado con marketing. Ninguno de los dos imaginaba lo que estaba por venir. Una tarde recibí un correo suyo. Otra vez. Esta vez acompañado por una presentación. 22 diapositivas. La mitad eran fotografías cuidadosamente editadas de ella misma en distintos eventos. La otra mitad contenía frases vacías sobre innovación, posicionamiento y crecimiento digital. No había métricas. No había resultados. No había estrategia. Solo apariencia. La revisé durante 5 minutos. Después cerré el archivo. No respondí. 2 horas después recibí un mensaje. ¿Qué te pareció? Tampoco respondí, porque ya había tomado una decisión. La misma que había tomado respecto a Adrián. Los evaluaría exactamente igual que evaluaría a cualquier otra persona. Sin favoritismos. Sin castigos. Solo resultados. Algo que ellos jamás habían experimentado. Mientras tanto, la fábrica continuaba mejorando. Los retrasos disminuyeron. La productividad aumentó. Los trabajadores comenzaron a recuperar la confianza. Y cada semana encontraba algo nuevo que me recordaba a mi abuelo. Una libreta vieja guardada en un archivo. Una fotografía olvidada. Un empleado veterano que compartía alguna anécdota. Era como descubrir pequeñas piezas de una historia que me había negado durante años. Entonces llegó el día que llevaba semanas acercándose. La firma definitiva de transferencia y reorganización. La reunión donde se formalizarían los cambios directivos. La reunión donde todos estarían presentes. Los abogados. Los representantes. Mi familia. Y yo. Llegué temprano. Como siempre. La gran sala de juntas estaba preparada. En una de las paredes colgaba un retrato enorme de mi abuelo. Lo observé durante unos segundos. Había algo simbólico en todo aquello. Porque la historia parecía estar cerrando un círculo. Poco a poco comenzaron a llegar los demás. Mi madre fue una de las primeras. Parecía nerviosa. Mi padre estaba extrañamente callado. Más callado que nunca. Adrián llegó con traje oscuro y una confianza que me sorprendió. Seguía convencido de que iba a conservar su posición. Seguía convencido de que tenía aliados dentro de North River Capital. Seguía convencido de que yo era uno de esos aliados. Valeria apareció con una carpeta llena de documentos impresos. Probablemente su presentación de marketing. Nadie hablaba demasiado. La tensión se podía sentir en el aire. Tomé asiento en la cabecera de la mesa. Nadie comentó nada. Aunque esta vez vi cómo mi padre me observaba hacerlo. Y vi algo diferente en sus ojos. Ya no parecía confusión. Parecía comprensión. Como si estuviera a punto de resolver una ecuación que llevaba años incompleta. Los abogados comenzaron la reunión. Documentos. Procedimientos. Firmas. Explicaciones legales. Todo avanzó según lo previsto. Entonces Adrián se inclinó hacia mí.
Habló en voz baja. Hoy es el día, ¿verdad? ¿A qué te refieres? Al propietario. Sonrió. Por fin voy a conocerlo. Lo miré unos segundos. Sí. Hoy lo conocerás. Pareció satisfecho. No entendió el tono de mi respuesta. No entendió nada. Todavía. El abogado principal abrió una carpeta. Revisó varias hojas. Y finalmente tomó la palabra. Antes de continuar, debemos formalizar la representación de la parte compradora. Sentí que toda la sala se tensaba. La propietaria de North River Capital está presente para firmar los documentos finales. Adrián se acomodó en su silla. Valeria miró hacia la puerta. Mi madre también. Esperaban que alguien entrara. Un empresario. Un ejecutivo. Algún desconocido. Nadie entró. El abogado giró hacia mí y deslizó los documentos por la mesa, directamente frente a mis manos. El silencio fue absoluto. Tomé la pluma. Respiré. Y finalmente dije las palabras que había guardado durante tanto tiempo. No hace falta esperar a nadie. Miré a cada uno de ellos. Primero a Adrián. Después a Valeria. Después a mis padres. La propietaria de North River Capital soy yo. Nadie se movió. Nadie habló. Por unos segundos la habitación pareció congelarse. Podía escuchar el aire acondicionado, el tic-tac de un reloj, los sonidos lejanos de la fábrica. Nada más. Adrián fue el primero en reaccionar. Se rió. Una sola vez. Una risa breve. Incrédula. Buena broma. Nadie se rió con él. Su sonrisa desapareció. Miró a los abogados. Miró los documentos. Miró mi nombre impreso junto al título de propietaria. Y poco a poco vi cómo el color abandonaba su rostro. Espera. Su voz sonó diferente. Mucho más débil. Espera un momento. Volvió a mirar los documentos. Después me miró a mí. Y finalmente empezó a comprender. Las entrevistas, los correos, los mensajes, las recomendaciones, las reuniones, todo, absolutamente todo. No, susurró, no puede ser. Yo permanecí en silencio, porque aún no había terminado de entender lo que aquello significaba, y cuando finalmente lo hiciera, la reacción sería mucho más fuerte. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Adrián seguía de pie, mirándome, mirando los documentos, volviendo a mirarme, como si su cerebro estuviera intentando rechazar la realidad. No. Negó con la cabeza. No. Otra vez. Más fuerte. Esto no tiene sentido. El abogado permaneció inmóvil. Los demás también. No había nadie que pudiera rescatarlo de aquel momento, porque todo estaba escrito, todo estaba firmado, todo era real. Tú no puedes ser la dueña. Su voz tembló. Tú. Se interrumpió. Y creo que fue precisamente ahí donde empezó a entender el verdadero problema. No era que yo hubiera comprado la empresa. Era que jamás se había preguntado quién era realmente su hermana. Toda su vida había asumido que me conocía, y ahora descubría que no sabía nada. Absolutamente nada. Las entrevistas. Su mirada iba de mi cara a los documentos. Los correos. Asentí. Sí. Los mensajes. Sí. Su respiración se aceleró. Yo te envié mi currículum. 2 veces. Te pedí ayuda. Varias veces. Te pedí que hablaras con el dueño. Y lo hice. El silencio volvió a caer sobre la sala. Esta vez más pesado. Más incómodo. Más definitivo. Porque ya no había dudas. Ya no había explicaciones posibles. Adrián dio un paso atrás. Luego otro. Parecía alguien que acababa de descubrir que llevaba semanas caminando sobre un puente roto sin darse cuenta. Todo este tiempo. No levanté la voz. No me burlé. No sonreí. Simplemente dije la verdad. Y la verdad estaba haciendo más daño que cualquier insulto. Entonces explotó.
Lo planeaste. Su voz resonó en toda la sala. ¿Planeaste todo esto? No. Lo miré directamente. Planeé comprar la empresa. Planeé salvarla. Lo demás ocurrió porque tú nunca te molestaste en mirar quién tenía delante. Quiso responder, pero no encontró palabras, porque en el fondo sabía que era cierto. Durante años me había ignorado. Durante años había asumido que era menos capaz. Durante años había descartado cualquier cosa que viniera de mí. Ahora estaba pagando el precio de esa arrogancia. Mi padre seguía sin hablar. No había apartado la vista de mí desde que pronuncié aquellas palabras. Finalmente se puso de pie. Lentamente. Como si el peso de los años hubiera aumentado de golpe. Sofía. Su voz apenas era un murmullo. Lo miré. Y por primera vez vi algo que jamás había visto en él. Arrepentimiento. Real. Profundo. Doloroso. No el arrepentimiento de quien pierde dinero, ni el de quien toma una mala decisión. El arrepentimiento de quien comprende que ha desperdiciado algo valioso durante décadas. ¿Desde cuándo? No necesitaba aclarar la pregunta. North River Capital existe desde hace 7 años. Vi cómo hacía cuentas mentalmente. Años. Decisiones. Conversaciones. Momentos. Todo encajando. Todo reconstruyéndose. Hasta llegar inevitablemente a aquella tarde en su oficina. La tarde en que me dijo que debía arreglármela sola. Sus ojos comenzaron a humedecerse. Todo este tiempo. Sí. Y nunca dijiste nada. Por primera vez sentí algo parecido a una punzada en el pecho. Porque aquella pregunta era injusta. No por mala intención. Por lo que ocultaba. Nunca preguntaron. La frase quedó suspendida en el aire. Nadie la discutió. Nadie pudo. Porque era verdad. Cada cumpleaños. Cada Navidad. Cada cena familiar. Cada reunión. Nadie me había preguntado qué hacía. Cómo vivía. Qué había construido. ¿Quién era? Era más fácil asumir. Más cómodo. Más conveniente. Mi madre empezó a llorar en silencio, cubriéndose la boca con una mano. Valeria seguía completamente inmóvil, como si aún estuviera procesando lo ocurrido. Mi padre bajó la mirada, y entonces dijo algo que durante años imaginé escuchar, algo que durante mucho tiempo creí necesitar. Me equivoqué contigo. La sala permaneció en silencio. Me equivoqué toda tu vida. Sus palabras parecían costarle. Lo siento. 15 años antes habría dado cualquier cosa por escuchar eso. Habría llorado. Habría corrido a abrazarlo. Habría sentido que finalmente todo estaba arreglado. Pero la vida no funciona así. Las heridas no esperan eternamente. Las personas tampoco. Lo observé. Y descubrí algo inesperado. Ya no necesitaba aquella disculpa. No porque no importara. Porque había aprendido a vivir sin ella. No compré la empresa para que me pidieras perdón. Mi voz salió tranquila. La compré para evitar que desapareciera. Mi padre cerró los ojos unos segundos, como si aquellas palabras le dolieran más que cualquier reproche, porque sabía exactamente de quién hablaba. De mi abuelo. Del legado. De todo aquello que estuvo a punto de perderse. Valeria finalmente habló. Había permanecido callada durante casi toda la reunión. Entonces, todos la miramos. ¿Tú decides quién se queda? La pregunta era tan típica de ella que por un momento casi me hizo sonreír. Incluso después de una revelación así, seguía pensando en puestos, en títulos, en beneficios. La observé unos segundos. No respondí. No hacía falta. Su expresión cambió inmediatamente. Y bajó la vista. Por primera vez desde que la conocía. Mi madre seguía llorando. ¿Por qué no nos contaste nada? Suspiré. Porque nadie preguntó. Otra vez. La misma respuesta. La única respuesta. Mi padre volvió a sentarse lentamente. Parecía agotado. Como si hubiera envejecido años durante aquella reunión. Y quizá así era.
porque acababa de descubrir que la hija a la que nunca tomó en serio había salvado el legado familiar, mientras el hijo en quien apostó todo estuvo a punto de destruirlo. Adrián seguía de pie, con las manos temblando, respirando con dificultad, mirándome como si no supiera quién era. «Lo sabías». Su voz era apenas un susurro. «Desde aquella cena». «Sí. Y aún así me dejaste seguir». Lo pensé unos segundos. «Te di todas las oportunidades posibles». No respondió, porque también sabía que era verdad. Le di entrevistas, reuniones, tiempo, explicaciones, oportunidades. Lo único que no hice fue mentirle. Finalmente tomé la pluma. Firmé los documentos. El sonido del bolígrafo sobre el papel pareció llenar toda la sala. Era el final de una etapa, y el comienzo de otra. Cuando terminé, cerré la carpeta. Miré a todos. El lunes comunicaré las decisiones sobre cada puesto. Nadie discutió. Nadie protestó. Nadie pidió nada. Porque por primera vez en aquella familia, la realidad hablaba más fuerte que los privilegios. Recogí mis documentos. Me puse de pie. Y antes de salir observé el retrato de mi abuelo. Durante unos segundos. En silencio. Después caminé hacia la puerta. Y me marché, dejándolos allí, sentados alrededor de una mesa donde, por primera vez, todos habían visto quién era realmente. Los días posteriores a la reunión fueron extrañamente tranquilos. Después de semanas imaginando aquel momento, esperaba llamadas, mensajes, discusiones, intentos de convencerme, excusas. Pero no ocurrió nada de eso. Era como si la revelación hubiera dejado a todos sin palabras. Y, en cierto modo, así era. Mientras tanto, la fábrica seguía avanzando. Cada semana aparecían señales de recuperación, pequeñas al principio, luego cada vez más evidentes. Los retrasos disminuyeron. Los pedidos comenzaron a estabilizarse. Los clientes que habían perdido la confianza empezaron a regresar. Y lo más importante de todo, los empleados volvieron a creer en el futuro de la empresa. Porque una compañía no se salva únicamente con dinero. Se salva cuando las personas dejan de sentir que trabajan en algo que se está hundiendo. Una mañana recibí el informe mensual. Lo revisé sentada en mi oficina dentro de la planta. Por primera vez en mucho tiempo los números mostraban una tendencia positiva real. No maquillaje. No optimismo artificial. Resultados. Cerré el informe y me quedé observando por la ventana. Pensé en mi abuelo. En todas aquellas veces que me había llevado por los talleres. En las conversaciones que nadie más escuchaba. En las preguntas que nadie más hacía. Durante años pensé que esos recuerdos eran pequeños. Ahora comprendía que habían terminado definiendo mi vida. Esa misma semana tomé decisiones sobre los puestos directivos. No fueron decisiones fáciles, pero tampoco fueron complicadas. Porque los datos hablaban por sí solos. Valeria no continuó en la empresa. Le ofrecimos participar en un proceso de selección para un puesto junior dentro del área comercial. Lo rechazó. Por primera vez tendría que construir una carrera desde cero. Sin títulos heredados. Sin privilegios. Sin oficinas regaladas. No discutió. No protestó. Simplemente aceptó. Y eso, para alguien como ella, ya era un cambio enorme. Con Adrián la situación fue diferente. Durante días revisé opciones. Evalué posibilidades. Hablé con supervisores. Consulté informes. Y finalmente tomé una decisión. No le ofrecí un cargo directivo. No le ofrecí una oficina. No le ofrecí un título. Le ofrecí trabajo. Trabajo real. Desde abajo. Aprendiendo. Ganándose cada paso. La reunión fue breve. Cuando se sentó frente a mí parecía una persona completamente distinta a la que había entrado semanas antes en aquella oficina convencido de que todo estaba asegurado. Le expliqué las condiciones. Escuchó en silencio. ¿Eso es todo? Eso es todo. ¿Y si rechazo la oferta? Entonces rechazo tu candidatura. Así de simple.
No hubo amenazas. No hubo discusiones. Solo realidad. Me observó durante varios segundos. Después bajó la mirada. Y por primera vez en toda su vida pareció comprender algo. El mundo no le debía nada. 3 semanas después aceptó. Fue una decisión difícil para él. Lo sabía. Pasar de vicepresidente a aprendiz operativo era un golpe enorme para el ego. Pero también era exactamente lo que necesitaba. Los primeros meses fueron duros. Llegaba frustrado. Cometía errores. Intentaba imponer opiniones que nadie había pedido. Pero poco a poco comenzó a cambiar. Porque el trabajo tiene una forma muy efectiva de enseñar humildad. Especialmente cuando no existe un apellido que pueda protegerte. Un día lo vi caminando por la planta con uniforme de trabajo. Llevaba grasa en las manos, polvo en la ropa, y una libreta llena de anotaciones. No me vio. Yo sí lo vi, y comprendí que por primera vez estaba aprendiendo de verdad. Mi padre también cambió, más de lo que habría imaginado. Comenzó a visitar la fábrica 1 vez por semana, después 2. Finalmente estableció una rutina. Todos los miércoles aparecía poco después del desayuno. Recorría las instalaciones. Hablaba con antiguos empleados. Observaba las líneas de producción. Y muchas veces terminaba sentado en mi oficina. Al principio las conversaciones eran incómodas, torpes, llenas de silencios. Parecíamos 2 personas intentando conocerse después de décadas. Porque eso era exactamente lo que estaba ocurriendo. Una tarde me llevó un café. No dijo nada. Simplemente lo dejó sobre mi escritorio y salió. Puede sonar insignificante, pero para alguien que había pasado toda una vida intentando llamar su atención, aquel gesto tuvo más valor que muchos discursos. Otro miércoles apareció con una vieja fotografía. Era una imagen de mi abuelo junto a la primera máquina que había comprado. Nunca la había visto. Nos quedamos hablando durante casi 1 hora. Sobre la empresa. Sobre el pasado. Sobre historias que siempre le había contado a Adrián y jamás a mí. Cuando terminó, permaneció unos segundos en silencio. Luego dijo algo que jamás olvidaré. Pensaba que estas cosas no te interesaban. Sonreí, porque aquella frase resumía perfectamente todo el problema. Nunca había preguntado. Simplemente había asumido. Y durante décadas había estado equivocado. Mi madre también empezó a llamar más seguido. Al principio no sabía muy bien qué decir. Yo tampoco. Pero seguimos intentándolo. Domingo tras domingo. Conversaciones cortas. Después un poco más largas. Todavía no éramos una familia perfecta. Probablemente nunca lo seríamos. Pero al menos estábamos construyendo algo nuevo. Algo real. Algo que no existía antes. Una tarde, varios meses después de la revelación, Adrián me alcanzó en el estacionamiento. Exactamente igual que mi padre había hecho tiempo atrás. Parecía nervioso. Incómodo. Las manos en los bolsillos. La mirada baja. ¿Tienes 1 minuto? Claro. Permaneció callado unos segundos. Buscando las palabras. Hoy aprendí a recalibrar una línea completa. Asentí. Bien. Sonrió ligeramente. Hace 1 año ni siquiera sabía que existía esa máquina. No respondí, porque sabía que aquello no era realmente lo que quería decir. Volvió a guardar silencio. Después respiró profundamente. Te debo una disculpa. Lo miré. Continuó. No por el puesto. No por la empresa. Por todo. Por años. Por cómo te traté. Por no tomarte en serio. Por creer que era mejor que tú. Por todas las veces que me burlé. Era la primera disculpa sincera que recibía de él. La primera. En toda una vida. Y precisamente por eso no hizo falta decir mucho más. El lunes empieza a las 7, le dije. Frunció el ceño. Luego soltó una carcajada. Una carcajada auténtica. Quizá la primera que compartíamos como adultos. Lo sé. Nos despedimos. Y mientras lo veía alejarse, comprendí que algunas personas solo aprenden cuando la vida deja de regalarles respuestas.
Pasaron los meses. La empresa siguió creciendo. Los contratos regresaron. Los empleados recuperaron estabilidad. Los beneficios aumentaron. Y una mañana hicimos algo que llevaba años pendiente. Restauramos el viejo letrero de la entrada. El mismo que mi abuelo había instalado décadas atrás. Durante años había permanecido oxidado, descuidado, olvidado. Cuando terminaron los trabajos parecía nuevo, brillante, imponente. Ernesto lo observó durante largo rato. Luego simplemente asintió. Y siguió caminando. No necesitó decir nada, porque ambos sabíamos lo que significaba. No era solo un letrero, era una promesa. La promesa de que aquello iba a continuar. La promesa de que el esfuerzo de una generación no desaparecería. La promesa de que, por fin, alguien estaba cuidando el legado. Y por primera vez en mi vida sentí que realmente pertenecía allí. Han pasado 3 años desde el día en que revelé que yo era la propietaria de la empresa. 3 años. A veces parece una eternidad. Otras veces parece que ocurrió ayer. Si alguien hubiera entrado en la fábrica aquella mañana y la comparara con la empresa que compré, pensaría que está viendo 2 negocios completamente distintos. Las instalaciones están llenas. Las líneas de producción trabajan a plena capacidad. Los contratos llegan de todo el país. Y los números son mejores que en cualquier otro momento de las últimas 2 décadas. Pero, curiosamente, eso no es lo que más me enorgullece. Lo que más me enorgullece son las personas. Ernesto finalmente se jubiló. Lo hizo exactamente como quería. No porque la empresa estuviera en problemas. No porque estuviera cansado de luchar. Se retiró porque sintió que había llegado el momento. Su último día reunió a decenas de empleados alrededor de una de las líneas principales. Dio un pequeño discurso. Nada elaborado. Nada preparado. Muy propio de él. Cuando terminó, se acercó a mí, me estrechó la mano, y dijo una frase que todavía conservo escrita en una nota dentro de mi oficina. Tu abuelo estaría tranquilo dejando esto en tus manos. No recuerdo exactamente qué respondí, porque en ese momento estaba demasiado ocupada intentando no emocionarme. Después se fue, y toda la planta lo despidió de pie. Nunca había visto algo parecido. Mi padre sigue visitando la empresa. Menos que antes. Ahora disfruta de su jubilación. Viaja con mi madre. Pasa tiempo con amigos. Hace cosas que nunca se permitió hacer cuando trabajaba. Nuestra relación no es perfecta. Nunca lo será. Hay demasiados años entre nosotros. Demasiadas oportunidades perdidas. Demasiadas heridas. Pero ya no vivimos atrapados en ellas. Aprendimos algo más útil. Aprendimos a construir hacia adelante. Todavía almorzamos juntos algunas veces. Todavía discutimos sobre decisiones empresariales. Todavía me cuenta historias de mi abuelo que jamás había escuchado. Y cada vez que lo hace, siento que estoy recuperando pequeños fragmentos de algo que creía perdido. Mi madre también cambió. Quizá más de lo que cualquiera habría esperado. Durante años fue una espectadora de muchas cosas. Ahora intenta participar. Intenta acercarse. Intenta compensar el tiempo. No siempre sabe cómo hacerlo. Yo tampoco. Pero seguimos intentándolo. Y eso es suficiente. Valeria terminó encontrando su propio camino. No dentro de la empresa. Fuera de ella. Los primeros meses fueron difíciles. Mucho más difíciles de lo que imaginaba. Por primera vez tuvo que competir en igualdad de condiciones. Sin recomendaciones especiales. Sin puestos heredados. Sin atajos. La transición fue dura. Pero también necesaria. Hoy trabaja para una agencia de comunicación. No dirige nada. No tiene privilegios extraordinarios. Y curiosamente parece más feliz que antes. Porque finalmente construyó algo que le pertenece. Algo que nadie le regaló. Y luego está Adrián. Si alguien me hubiera dicho años atrás que él sería quien más cambiaría, probablemente no lo habría creído. Pero así ocurrió. Los primeros meses fueron brutales para él.
Pasar de sentirse heredero de una empresa a convertirse en alguien que debía aprender desde cero fue un golpe enorme. Hubo días en los que estuvo a punto de renunciar. Días en los que llegó frustrado. Días en los que se preguntó si valía la pena. Pero siguió apareciendo. Una mañana tras otra. Una semana tras otra. Un año tras otro. Aprendió producción. Aprendió logística. Aprendió mantenimiento. Aprendió operaciones. Aprendió cosas que debería haber aprendido desde el principio. Y poco a poco dejó de actuar como alguien que merecía una posición. Comenzó a actuar como alguien que quería ganársela. La diferencia fue enorme. Hace 6 meses lo promovimos. No porque fuera mi hermano. Porque se lo ganó. Y cuando le entregué la noticia ocurrió algo que jamás pensé que vería. Se emocionó. No por el cargo. Por el hecho de haberlo conseguido por mérito propio. Esa fue probablemente la primera victoria real de su vida. La empresa también cambió algo en mí. Durante años pensé que quería reconocimiento. Que quería demostrar algo. Que quería que mi familia entendiera quién era. Pero después de todo lo ocurrido descubrí que estaba equivocada. Porque cuando finalmente llegó ese reconocimiento, no se sintió como esperaba. No fue una explosión. No fue una victoria espectacular. No fue una escena cinematográfica. Fue algo mucho más simple. Más tranquilo. Más maduro. Comprendí que llevaba demasiado tiempo intentando ganar una aprobación que nunca debió definir mi valor. La verdad era mucho más sencilla. Mi valor ya existía. Con aprobación o sin ella. Con reconocimiento o sin él. Con aplausos o sin aplausos. Y creo que esa fue la lección más importante de toda esta historia. No la empresa. No el dinero. No la revelación. Esa. A veces las personas pasan años intentando convencer a otros de que son capaces. Intentando demostrar que merecen ser vistas. Intentando ganar un lugar. Y mientras tanto, olvidan algo fundamental. No necesitas permiso para construir tu vida. No necesitas que alguien crea en ti para empezar. No necesitas una invitación, ni una validación, ni una aprobación oficial. A veces solo necesitas seguir avanzando cuando nadie está mirando, porque nunca sabes dónde terminará llevándote ese camino. Yo fui la hija ignorada, la hija silenciosa, la que nadie consideraba importante, la que debía arreglársela sola. Y al final resultó que aquello fue precisamente lo que me preparó para todo lo demás. La última vez que caminé por la fábrica al final de una jornada, me detuve frente al retrato de mi abuelo. El mismo retrato que había estado presente el día de la gran revelación. Me quedé observándolo durante unos segundos. Después miré la planta. Las máquinas funcionando. Los empleados trabajando. La empresa viva. Y por primera vez en muchos años sentí que no quedaba nada por demostrar. Absolutamente nada. Solo sonreí. Apagué las luces de mi oficina. Y me fui a casa.